Había una canción antigua que el coro decía así: a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre, amén. Y la segunda parte del coro decía: a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, gloria, por siempre, amén. Vamos a ir a Romanos 11 y vamos a llegar a un momento maravilloso donde el apóstol Pablo ya va revelando y revelando a estos señores romanos el evangelio, la doctrina, y llegamos a este punto que, bendito sea el Señor, me tocó a mí. Es como cuando uno está preparando el asado y uno sabe que cerca del costrón de grasa, la carne que está pegadita ahí está más suelta. Esa carne se pasa más a la grasita, tiene un sabor espectacular y se deshace sola. Y ese queda para el asador, para el que sabe, sabe. Bendito sea el Señor. A mí que me gusta la parrilla, hoy día me tocó este mensaje que es delicioso. Porque Pablo comienza, él está predicando, él está enseñando con esta carta, está adoctrinando su iglesia, no solo de Roma, sino esta carta, acuérdense que es para nosotros. La carta a los romanos es para una iglesia incipiente que estaban haciendo en Roma, importante. Era una iglesia que no tenía estructura, no tenía pastor, no tenía nada. No es como la iglesia de Apocalipsis. Cuando dice escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, era porque había un pastor en la iglesia de Éfeso, o sea, el ángel. Sin embargo, aquí no había nadie. Era gente que se reunía incluso en forma anónima. Ahí, cierto, tiene un nombre eso. Ya voy a conectar con la palabra correcta. Pero así, en grupitos escondidos por ahí, se reunían. Pero la fe de ellos había traspasado toda frontera, y desde Italia había llegado a Israel la fe de estos romanos. Y Pablo, que todavía no iba para allá, les comienza a escribir y comienza a desarrollar esta carta. Y hago un repaso sumamente rápido. Comienza a desarrollar los primeros 3 capítulos hablando de la pobredumbre humana, de la realidad de nuestra naturaleza, y nos deja claro que necesitamos salvación. Y aparece la ley como una solución, porque aparecen los judíos con la ley, y Pablo le dice a los judíos: ustedes no tienen la solución. Y de ahí dice: puestos los ojos en Jesús, y decimos: porque el justo por la fe en Cristo vivirá, ¿cierto? Y comenzamos a avanzar en la fe, y comenzamos a entender que todo se encierra en la fe en Cristo. Y vamos al capítulo 6 de Romanos, donde Pablo comienza a decir: ustedes me escucharon a decir que la ley era un problema, pero quiero decirles que a causa de la ley yo conocí el pecado. Y dice: y si la ley no dijera no codiciarás, yo no me habría dado cuenta que era un codicioso y un pecador. Por tanto, la ley es buena. Y dice: el problema no está en la ley entonces. ¿Y dónde está? Dice: hay una ley, sí, en mis miembros. Y dice: esa ley dice en mi interior, lo bueno que quiero hacer, que es la voluntad de Dios, no lo hago. Y lo malo que no tengo que hacer y que no quiero hacer, eso hago. Soy desobediente, soy pecador, necesito más a Cristo. Y entramos al capítulo 8, verso 1, y dice: porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¡Wow! Fantástico. ¿Cierto? Descansamos. Y comenzamos a ver y a desarrollar. Ahora ya es distinto. Ya estamos en confianza, ya sabemos que tenemos salvación. Ya sabemos que Jesús pagó no solo por nuestros pecados, sino por los que vendrán y los que seguiremos pecando para adelante. Por lo tanto, ya no hay indignidad, porque la sangre de Cristo me limpia y me hace digno. Y vamos avanzando y vamos avanzando. Y comenzamos a ver cómo el hombre se comienza a levantar en su orgullo. Y ya entramos al capítulo 9 diciendo: ¿dirá el vaso de barro?
¿Por qué me hiciste así? ¿No tiene autoridad el alfarero para hacer de un barro un vaso? Y si no le gustó, lo desarma y hace otro. Y luego de eso, nosotros comenzamos a ver el orgullo humano, cómo se levanta, capítulo 10, parte del 11, que lo predicamos la semana pasada. Estuvo Ferni predicándolo. Entonces, ahora vamos a entrar al final del capítulo 11 y vamos a ver cómo Pablo ya suelta todos los elásticos, suelta todo y él comienza ahora a adorar. Y esa parte me tocó a mí. Y si hay algo que yo amo es adorar al Señor. Me encanta enseñar la palabra, por supuesto, pero adorarlo para mí es mi pasión. Yo, los profesores que tengo dicen, lo más importante en la reunión es la palabra. Y yo le digo, sí, pero no eres un adorador como yo que vibra con esto y pasa por dentro. Aparte que yo canto la palabra, así que la vivo, la proclamo. También en la palabra, y la adoración es exquisita. Y entramos justamente a Romanos 11, 33 al 36, pero vamos a empezar desde el verso 25. Así si usted tiene su Biblia en el teléfono, donde la tenga, sáquela, léala. Vamos a empezar del capítulo, siempre el capítulo 11, del verso 25. Para contextualizar a dónde vamos a llegar. Lo voy a ir leyendo lento. Amén. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión. ¿Se acuerdan que nos enseñaba Yasmani? Cuidado con tu propia opinión, con confiar en ti mismo. Para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo, como está escrito, el libertador vendrá de Sión. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En cuanto al evangelio son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, porque Dios eligió a Israel, a la elección de Dios son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios, no se puede olvidar nunca, son irrevocables. Si Dios lo llama a usted, si Dios le da un don, por favor, Dios no se lo va a quitar nunca. Pero usted es responsable de eso. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes, dígame, en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, ahora somos obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora se les ha mostrado misericordia, amén, por razón de la desobediencia de Israel. Así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes, escúchelo bien, y también a ellos, Dios los eligió por misericordia, no porque se lo merecían. Ellos desecharon al Señor. A los suyos vino, ¿quién era los suyos? Israel. Y los suyos no le recibieron. Y el Señor eran los suyos. Y nosotros, porque ellos no lo recibieron, alcanzamos misericordia. Nos tocó de rebote, ¿cierto? Por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos, ahora les sea mostrada misericordia, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia. O sea, no solo los israelitas son desobedientes, no solo los israelitas no reconocen al Mesías, sino que dice que todos fuimos encerrados en desobediencia. Es más, dice la Escritura que el mundo está bajo el maligno y todo lo que hay en el mundo es pecado. ¿Para qué? Tiene un objetivo: para tener misericordia de todos. Y eso solo lo hace Dios. Solo lo hace Dios. El Señor fue permitiendo que Israel fuera desobediente, que el resto de la humanidad fuera desobediente, para tener misericordia de todos, para que nadie se jacte en su presencia. Es que Dios me usa porque yo estudio mucho. Es que Dios me usa porque yo estudié canto. Es que Dios me usa porque yo estoy tomando clases de guitarras con Nicolás, dice el que se quedó dormido ahí, ¿cierto? Amado mío, nadie se puede jactar en su presencia.
Y cuando tú no entiendes eso, Dios te agarra a palos y dígale gracias, Señor, por los palos. Porque si no eres hijo, Él no te va a agarrar a palos, no te va a pescar. Si no eres de los que Él escogió, no, yo no quiero nada con Dios, bien, tu problema. Yo no quiero nada con Dios, soy hijo y ¿cierto? Y te meten adentro de una cámara y te dan contra el piso. ¿Han visto cómo ablandan los locos antes de cocerlo? ¿Sí? Brutos, y los meten los locos, los moluscos. A veces son chicos, duros, los meten adentro de una cámara, varios, y comienzan a golpearlo, una cámara de auto. Así te agarra el Señor. Y eso se llama misericordia. Amados, eso es misericordia. Cuando tú entiendes que no mereces nada y que tu naturaleza es rebelde y contradictoria a Dios, y Dios sigue intentando contigo con paciencia y con paciencia y con paciencia, eso es misericordia. Usted nunca va a poder decir como el chavo, es que no me tiene paciencia. Nunca. Dios es paciente. Él, hace poquito el pastor Daniel que está atrás, predicó de esa mujer insistente. ¿Sabe quién es el mentor de esa mujer insistente? ¿Sabe quién es el motivador? El mismo Dios. Él sí que es insistente. Yo tengo una canción que se llama Nunca me soltarás, nunca. Y voy a pasar por aquí, por allá y todo. Y Él nunca me va a soltar, porque Él es bueno. Y si usted ve la carátula de esa canción, sale un jovencito, adolescente, y una pequeñita al lado que parece pelota de bádminton. En serio, véala. Así peladita y con un vestidito que llega a la arena. Y esa es mi Laurita cuando era bebé y mi Rafael. Y mi Dios nunca va a soltar a Rafael. Nunca lo va a soltar. Yo lo he soltado porque yo no soy como Dios. Pero Él sí, Él va a insistir. Y va a llegar igual que el loco, blandito. Mire, todavía no entro a la palabra. No, es que es súper importante no entrar a la palabra. Porque cuando yo ahora lea lo que le voy a leer, que es la adoración de Pablo, usted tiene que entender por qué esta adoración no es algo que hay que leer así. Oh, profundidades de las riquezas y de la sabiduría, del conocimiento. No, porque Pablo está entendiendo y está diciendo, entiendan que la bendición que ustedes tienen de hoy día ser llamados sus hijos es solamente misericordia. ¿Lo entendieron? Y ahí Pablo dice entonces, oh, profundidades de las riquezas, de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Así se lee este versículo. Así se lee este trozo de Romanos. Porque si usted no entiende la palabra en el contexto, como se lo acabo de explicar, usted va a leer, incluso con palabras tan rebuscadas, usted lo va a leer así. Cuán insondables son. Parece un poeta de un poema de Neruda. Pero no, Él está adorando. Él está adorando de una forma exquisita. Y lo que está escribiendo no lo está escribiendo Él. Él está dictando. No sé si será viejo pero se llamaba Tercio. Usted ha escuchado los viejos tercios, ¿cierto? Se llamaba Tercio y él estaba escribiendo. Y ese señor que estaba escribiendo, estaba Pablo dictándole. Imagínese él sentado ahí escribiendo y Pablo le está dictando, y cuando llega a este punto se para y comienza a brotar de él palabras extraordinarias, porque Pablo era un tipo sumamente educado, sumamente letrado, sumamente ilustrado. Y él comienza a decir,
cuán insondables son tus caminos. Aleluya. Entienda que hay una pasión que Él pone en esto, que nosotros a veces no entendemos porque no nos imaginamos el momento. Pero Él está diciendo, entiendan que Dios nos está mostrando cosas tan extraordinarias que no podemos casi entender todo esto. Así que glorifiquemos a Dios. Amén. Dele la gloria al Señor. Hemos ido ascendiendo poco a poco, creciendo en el entendimiento del Evangelio, y hemos ido viendo el plan de salvación que Dios ha diseñado para rescatar a nosotros los pecadores culpables. Y últimamente nos iba mostrando que se mantiene intacta la justicia de Dios. Porque Dios, si Él no hiciera misericordia con nosotros, escuche esto, si Él no hiciera misericordia con nosotros, Él sería injusto. Si Él fuera justo, nos quemamos aquí al tiro. No queda nada de nosotros, desaparecemos. Ese es el Evangelio. ¿Sabía usted eso? Eso es doctrina. Dios, este bendito y maravilloso, nuestro hermoso Dios exaltado, glorioso, nuestro Salvador Jesucristo, nos está llevando a la cima de la doctrina. El versículo 32 dice, otra vez, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia de todos, de todos. Aleluya. Pablo no era un teólogo frío escribiendo, no era Neruda. Era una de las mentes más brillantes, era una persona tremendamente reconocido por los incrédulos. Él llegaba a predicarle a los griegos y los griegos llegaban a reunirse a escucharlo. Y estamos hablando que era la cultura más desarrollada. Piense, no sé, que usted llega a hablar hoy día, ¿cierto? Usted se ha desarrollado en el área tecnológica y llega a las plazas de Silicon Valley, ¿cierto? A Estados Unidos, y comienza a hablarle a esa gente en su mismo idioma. O se va a Japón y se va a ciertos laboratorios de tecnología y usted comienza a hablar de tecnología. Bueno, esa era la mente de Pablo en la ciencia desarrollada en ese tiempo. Pero él tenía un corazón tan grande. A veces nosotros nos imaginamos como Pablo, un tipo frío, calculador, que tenía que lograr ciertas cosas. No, él tenía un tremendo corazón. Tan grande el corazón que tenía como su cabeza inteligente que él tenía. Y él podía explicar el Evangelio de una manera exquisita. Pero también era capaz de postrarse en adoración y reconocer que el único que merece la gloria es el Señor. Él habla de una infinita sabiduría de Dios. Así que podemos imaginar el corazón de Pablo, que en un minuto ya no puede más cuando empieza a hablar de la infinita sabiduría de Dios y comienza a decir estas palabras. Dicen, ¿saben qué? A Él sea la gloria. Y explota en adoración. Bendito sea el Señor. A mí cuando me dieron la oportunidad de predicar y era muy joven, me decían, cuando tú estés predicando tienes que disfrutar el querigma, la proclamación de la palabra. Tienes que disfrutar el querigma y tienes que regar con adoración el mensaje. Entonces, en ese tiempo yo tenía computador, era una iglesia especial, solo el pastor podía usar computador, notebook en el púlpito, y en los plebeyos no podíamos, porque los líderes se oponían. Así que yo tenía que dejar mi notebook en la casa y llegaba con una carpeta, con esas transparencias donde metía una hoja con la predicación a la izquierda y a la derecha tenía otra hoja grande donde decía, riega con adoración tu mensaje, para recordarme que en el momento que me impactara la palabra yo tenía que ponerme a adorar a mi Rey y a glorificar a mi Rey. Pablo hace lo mismo, exactamente lo mismo. Él exclama con asombro y dice, cuán insondable es la sabiduría de Dios. Cuán insondable
el conocimiento de Dios profundo, tremendamente. Él está comunicando la idea de lo que no se puede concebir por la sabiduría humana. Miren, lo que Dios está haciendo, no somos capaces de entenderlo, pero es magnífico, es impresionante. Miren, a ver, yo quiero que usted entienda esto. Pablo está escribiendo esta carta, él está redactando y comienza en algún momento a darse cuenta que él está escribiendo, siendo israelita, que Dios encerró a los israelitas en desobediencia, que Dios encerró al resto de la humanidad en desobediencia para tener misericordia de todos. Y cuando dice eso, se rasca la cabeza y dice, tremenda estrategia de Dios. Entonces ahora se va del tema y comienza a hablar de lo sabio que es Dios. Por eso a mí le estoy diciendo, me tocó la guinda de la torta. O si era un pan con mermelada, pues pasarle la lengua a la mermelada, ¿cierto? Con miel, que me encanta. No puedo comer, pero me encanta. Y resulta que hoy día yo no le estoy predicando de doctrina. Yo le estoy hoy día mostrando cómo Pablo, con palabras espectaculares, adora a Dios y lo reconoce. Él se para hacia abajo y dice, él se para y mira hacia abajo y dice, oh profundidades, porque él está mirando hacia abajo, espiritualmente hablando, y dice, miro para abajo y no hay fin. No veo dónde está el final. Oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Amados, la sabiduría de Dios es ilimitada. Yo sé que usted quiero traspasarle lo que estoy disfrutando. Porque la semana pasada le tocó a Ferni presentar una parte densa, pesada, larga. Y ahí estábamos nosotros, es como que entiendo, como que no entiendo mucho, pero a mí me tocó maravilloso el momento que Pablo comienza a describir la sabiduría de Dios. Y yo no necesito meterme así, pero tremendamente en el texto, si solo leo eso y me brota, porque yo estoy impresionado con lo sabio que es Dios, con lo tremendamente que es sabio Dios. Por ejemplo, hoy día me decían comentario de la clase pasada. Yo estoy estudiando. Comentario de la clase pasada. Yo le decía, ¿sabe qué? Entre todo lo que hablamos, le dije, una cosa me voló la cabeza. El nombre de Éxodo, la salida de Egipto, no es el nombre del libro. Éxodo significa la revelación del nombre de Dios. Ese. ¡Pah! ¿Por qué? Porque si yo le digo al título que ese tremendo libro de la Biblia está hablando de los hombres que salieron de Egipto, no está hablando de Dios, está hablando de los hombres que salieron de Egipto. Y ya el centro no es Dios, el centro son los hombres que salieron de Egipto. No obstante, cuando yo digo que ese libro es donde se revela el nombre de Dios, estoy hablando de Dios. Y está en el centro. Y digo, ese es el evangelio que yo conozco. Y eso me pega, ¡wow! Bendito sea el nombre del Señor. Y yo digo, oh, la sabiduría de Dios. Amado, la sabiduría de Dios. Eclesiastés, le pusieron un nombre, Eclesiastés. No existía la iglesia, no era eclesiástica la cosa. El Cogelet, el predicador. Ese es el libro de los predicadores, y los que aman predicar la palabra tienen que saber que son los Cogelet, el predicador. Y usted va a una Biblia que tiene el libro apócrifo y se llama Cogelet, ¿y por qué nosotros no? Va a la Biblia el testigo de Jehová y dice libro de revelación, pero nos gusta Apocalipsis Now y pensamos el fin y todo eso. No, Apocalipsis revela a Cristo. Dice Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y los testigos de Jehová le ponen un nombre más adecuado. Porque la sabiduría de Dios es espectacular.
es extraordinaria, es maravillosa y todo se centra en Cristo. Por eso Pablo dice, a Él sea la gloria. A Él, a Él. Por eso las canciones que fuimos escogiendo para adorar nos llevaron, ¿cierto?, a adorarlo. Él es quien rey. Él, Cristo. ¿Quién? Jesucristo. Denle un aplauso, por favor. Él conoce todos los eventos a nivel macro. Él sabe lo que sucede en la Tierra, en la atmósfera, en los planetas, en todos los confines del espacio, en todas las galaxias. Él conoce cada planeta y cada estrella. Pero Él también conoce todas las cosas a nivel micro, a nivel nano. ¿Ha escuchado usted la nanotecnología, que son en cosas minúsculas, que ponen un montón de inteligencia? A nivel micro, Dios sabe todo lo que ocurre con las moléculas, con los átomos, con los electrones, protones, neutrones, con todo. Los microorganismos, las bacterias, los virus. El Señor miraba y veía el chascón ese llamado coronavirus y lo veía. Y le dice, ya, anda, y muestra que yo soy soberano. Y que los que no dicen que yo no existo se comiencen a arrodillar. Y le dijo a ese chascón que no se ve, pero si él lo ve, anda, te envío a la tierra y haz lo que tienes que hacer. Y dejó la grande este coronavirus. Dios conoce todo, cada partícula. Él conoce los tiempos, Él conoce los eventos, las cosas que van a suceder. Él conoce la mente, Él conoce las voluntades humanas, conoce los pensamientos, conoce todos los sentimientos de cada uno de nosotros. ¿No se te revela un Dios más grande esta noche? ¿No te crece Dios con todo esto que te estoy diciendo? Él no solo conoce todo lo que ocurre en el presente, sino en el pasado y todo lo que viene en el futuro. Él es nuestro Dios. Él te conoce a ti y tú no te conoces. El todo del hombre está en conocerse a sí mismo. Nunca te vas a conocer a ti mismo. Siempre te vas a asombrar de ti mismo. Físicamente igual. ¿Lo digo o no lo digo? Arraigo demanda. El sábado estuve en un lugar donde había un público ochentero. Y cuando voy entrando, veía que todos eran mayores. Y decía, aquí hay puros viejos. Pero yo tenía la edad de ellos. Me encontré con compañeras de curso. Y yo le decía a mi esposa, dime, asume tu edad, asume tu edad. Pero me junto con ustedes, gente joven, que se viste de colores más fuertes, que me pongo pantalones rajados y me siento joven. Pero me di cuenta que no me conozco bien. Asume tu edad, di cuánto me pastor. No me falta el respeto. Asuma su edad, pastor. No. Amado mío, Dios nos conoce mejor que nosotros. Él conoce los rincones que tú ni siquiera sabes que Él no ha llegado a tu vida. Y mientras estés en esta tierra, Dios va a estar trabajando contigo. Ninguno de nosotros tiene la obra terminada, si no, ya estaríamos en el cielo. Dice el salmista en el Salmo 139, Señor, tú me has escudriñado, tú me has conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi camino y mi descanso y conoces bien todos mis caminos antes de que haya palabra en mi boca. Y aquí, Señor, tú ya las sabes todas. El salmista, igual que Pablo, no era un teólogo frío. Termina diciendo, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí.
Entender lo grande que eres tú es demasiado maravilloso. Eres impresionante. ¿Usted le ha dicho al Señor? Miren, tarea. ¿Cuántos quieren que les dé una tarea? ¿Sí? ¿Tarea? ¿Sí? ¿Sí? Todos los que están aquí, ojo, mírense. El domingo, usted y los que me están escuchando ahí, ¿cierto? Los que me están escuchando a través de internet, los que están en la sala de control también, usted va a traer 10 nombres de Dios, si quiere los trae escritos. No quiero que me traiga nada en hebreo, ni que me traiga una palabra en griego, Yeshua, no, Jesús. 10 nombres de Dios. Y en medio de la reunión lo vamos a proclamar. En medio de la adoración vamos a comenzar a proclamar. No todos a la vez. Y usted, como lo hace Pablo, lo va a hacer explosivamente. El resplandor de su gloria, la estrella de la mañana, el príncipe de paz, el rey de reyes, el alfa y omega, principio y fin, el rey eterno, Dios fuerte, valiente, misericordioso, mi Dios poderoso. 10. ¿Le gusta la tarea? Y va a ver cómo se va a revolucionar la reunión. No estoy dando yo la tarea. ¿Está el pastor Dani por ahí? El pastor Dani la dio ayer. Nosotros estamos haciendo un curso muy hermoso que se llama College of Prayer. Escuela de oración. Y en esa escuela de oración nos invitan a este tipo de actividades. Entonces, yo le doy la tarea. Y lo va a hacer con pasión, como me ha visto hoy día proclamar al Señor. El Salmo 104, 24 dice: cuán innumerables son tus obras, oh Señor. Piense por un momento. El reto que sería para un grupo de ingenieros hoy día. Los mejores ingenieros, me traigo, no sé, de Harvard, de todas las mejores universidades de aquí, ¿cierto? De la Santa María, Adolfo Ibáñez, no sé. Y yo les digo, miren, diséñenme una bomba de agua que ustedes me garanticen que va a durar por lo menos 75 años. Esa bomba no necesita mantenimiento, no va a necesitar mantenimiento, no va a necesitar lubricación. Y esa bomba no puede tener un peso mayor que 300 gramos. Esa bomba va a estar llena de válvulas trabajando de 4,000 a 5,000 veces por hora. ¿Por qué? Por hora. ¿Sabe lo que es eso? Usted lo tiene adentro de su corazón. Tiene su corazón. Eso es el corazón. Pero eso es impresionante. ¿Es impresionante? Sí, ¿cierto? Sí. Aprendamos a responder con sí. Es importante, porque amén significa que así sea. Entonces usted dígame, sí, pastor, es importante. Pero lo más extraordinario, lo más maravilloso es que se forma en el vientre de una mamá, en una cosa microscópica, y tiene 2 milímetros y dicen, ¿están haciendo lo que quiere escuchar? No, mucho más rápido. ¿Cierto? Así está el bebé. Y usted, ¡ah! Está vivo. Bendito sea el Señor. ¿Quién hizo ese corazón, esa bomba perfecta? O sea, tenemos tantos argumentos para adorarle. Mira, si esto te produce asombro, si esto es impresionante, más te debería producir asombro la salvación de nosotros los pecadores que no teníamos oportunidad, que Dios había elegido a Israel y los puso en desobediencia para tener misericordia. Nosotros ya estábamos en desobediencia y Dios tuvo misericordia de todos. Eso le impresiona a Pablo y dice, a Él sea la gloria. Eso te debe impresionar y tienes que salir de aquí con argumentos para predicarle a otros y traerlos a su presencia. La salvación de los pecadores no la podemos comprender. Es incomprensible.
Por eso Pablo en el verso 33 dice: cuán insondables son tus juicios. Y aquí la palabra juicio no hace referencia a la justicia. Está hablando de la forma de pensar del Señor, de la sensatez de Dios. De hecho, la Biblia dice que lo más insensato o lo más necio de Dios es mucho más potente que lo más sabio de los sabios de todos los hombres del mundo. Eso lo dice la Escritura. Si nosotros fuéramos colombianos, ¿cierto? El rolo que está atrás nos diría: juiciosito, pastor, juiciosito. ¿Qué significa juiciosito? Que estoy ahí dedicado. Estoy aplicando, estoy dedicado a resolverlo. Estoy aplicando un juicio, estoy dedicado a resolver el tema. Pablo dice: insondables. Mire qué tremendos son los juicios de Dios. Cómo Él llega a razonar, cómo Él aborda las cosas. Humanamente no seríamos capaces de abordar las cosas de esa manera. Por eso tenemos que conocer la palabra en profundidad, porque si usted quiere ser sabio y aplica la palabra, usted va a ser una persona tremendamente sabia. Y quizás sobre usted hay gerentes, jefes que tienen MBA, tienen posgrado, todo, y con la sabiduría de Dios usted va a presentar cosas siempre mucho más sabias. Aprender los principios de la Escritura es fundamental para movernos en la vida diaria. Los juicios de Dios son insondables y sus caminos, dice Pablo, inescrutables. Cuando nosotros hablamos insondable, significa de que no podemos medir la profundidad. Usted ha escuchado decir: no, es que esta verdad es muy profunda. Y cuando lo dicen los hombres, ¿cierto?, que se quieren cachimbear un poco, lo dicen así con voz de cantante de tango: esta verdad es muy profunda, es muy profunda. ¿Qué significa sondaje? El sondeo en ese tiempo que usted está pensando hoy día, el sondaje, la minería, todo eso no existía. No había máquinas, nada de eso. El sondeo solo existía, gracias a Dios yo soy un personaje de mar, y hoy día ese sondeo se hace con un equipo que se llama sonar. Pero en ese tiempo se hacía con un equipo que no era equipo, que se llamaba escandallo, que era un peso grande con una cuerdita, y uno comenzaba a darle, y cuando lo empezaba a subir tenía nudito y decía 1, 2, 3, 20, aquí hay 20 metros de profundidad. Bueno, Pablo está diciendo: no hay escandallo, no hay sonar, hoy día sonar, un equipo electrónico. No hay escandallo que uno pueda llegar ahí al fondo y medir cuál es la profundidad de la sabiduría de Dios. No hay cómo medirlo. Y dice: es inescrutable. Y cuando habla de inescrutable, la palabra inescrutable aquí se aplica a cuando el cazador, vámonos siempre al contexto. Por eso es importante de que usted pueda aprender la Escritura, y cada vez que pasen los años usted profundice más hasta que usted pueda hacer una buena exégesis de la palabra en base al contexto de la Escritura. Y para eso hoy día estamos llenos de información, llenos de cosas para poder apoyarnos. Y aquí cuando habla de inescrutable, no tiene nada que ver con escrutinio, conteo de votos, nada de esas cosas, no existía todo eso. Sí existían los cazadores, y los cazadores andaban detrás de una presa y ellos buscaban el rastro. Cuando se perdía el rastro de la presa, decían: es inescrutable. O sea, aunque vamos detrás y tratemos de llegar y de ubicar por qué Dios tuvo ese juicio, vamos a perder el rastro. Porque la sabiduría de Dios no se puede entender con esta mente humana. ¿Sabía eso usted? Incluso no sabemos lo que Él está haciendo en nuestra propia vida. Pastor, ¿usted no sabe lo que Dios está haciendo en su propia vida? ¿Sabe cuánta gente a mí me dice: tienes que hacer una planificación? Tienes que planificarte a 3 años, a 5 años. Y yo por dentro escucho y digo: ni en lo comercial, ni en lo profesional tengo la capacidad de generar una proyección. No, este semestre pensamos vender
20 autos mensuales y para eso vamos a hacer tal cosa, tal campaña. Mentiras, no se puede. Un día el dólar subió 100 pesos, que así es en Chile. Entramos en una inestabilidad y todo se mueve y tu proyección se fue a cero. Imagínense en el Evangelio. No, yo declaro que este año van a pasar, las sillas van a llenar los pilares para atrás y vamos a tener más de 200 personas. Aquí caben 400 personas. Vamos a tener más de 200 personas y yo lo veo y vamos a trabajar para eso, amados, y el que convierte es el Espíritu Santo. Y hoy día estamos en una generación dura. Aquí debería estar lleno. De la misma gente que llenó el domingo, debería estar aquí. La palabra es potente, la palabra es sólida. Te está edificando. Y esa es la realidad. Por lo tanto, tenemos que ver el Evangelio como corresponde. ¿Usted cree que yo entiendo lo que Dios está haciendo en mi vida? No. Y paso metido en las cosas de Dios. ¿Qué le queda a usted? Yo lo único que entiendo es que Él tiene misericordia de mí. Que cada día que me despierto a disfrutar de su misericordia, de su gracia, de su amor. ¿Qué está haciendo Dios conmigo? ¿Usted cree que yo sueño con grandes cosas? Hay una canción que dice: si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Amado, Dios quiere que los conozcamos. Que lo conozcamos, eso Dios quiere. Pero te voy a decir hoy día algo real. Pise aquí, pise, diga: estoy pisando la tierra. Conocer a Dios tiene un límite. Tiene un límite. Mañana tengo clase y tengo que exponer de la revelación progresiva. ¿Qué significa progresivo? Que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿cierto? Hasta que salió el sol y está fuerte, brillante, pero comenzó un rojito suavecito y empezó a aclarar el día. Bueno, nos toca vivir en un tiempo donde ha salido el sol, pero si Cristo viene en el 2500, en el 2050, en el 2100, en el 2200, la revelación va a ser mucho mayor. Por lo tanto, yo estoy limitado a la revelación de Dios en el tiempo que me toca vivir. Y los teólogos de hace 50 años atrás no tenían acceso a nada de lo que nosotros tenemos. Y los teólogos de hace 20 años no tenían acceso a las tecnologías que hay hoy día. Que yo conozco a Dios. Nadie. ¿Sabe lo que usted hoy día está recibiendo? Una pastilla de Ubicatex. ¿Y para qué estudia tanto, pastor, entonces? Porque yo quiero conocerlo. Y lo conozco a través de la palabra. ¿Por qué esta iglesia estudia la palabra? Los hambrientos. Porque queremos conocerlo, pero asumamos, hay un límite para eso, que lo tiene el Señor. Isaías 40:28 dice, escúchalo, su entendimiento no hay quien lo alcance. Da gracias por lo que tienes. Y si tienes poco y eres agradecido, Dios te va a poner sobre más. Pero si no eres fiel y agradecido en lo poco, te vas a quedar con lo que tienes. Isaías dice: así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos son más altos.
Y en esta proclamación maravillosa de glorificar a Dios, se presentan 3 preguntas. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? La respuesta es nadie. Nadie. Hay una respuesta totalmente retórica, narrativa, que sale, que brota. ¡Pum! Nadie. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Nadie. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Nadie. Otra pregunta. ¿Quién puede darles consejo al Señor? Nadie. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero? Nadie. Nosotros solo podemos conocer lo que Él ha querido revelarnos en su creación y a través de su palabra. A través de la creación y a través de su palabra, Él nos ha revelado quién es. Pero nuestra capacidad es totalmente limitada. No obstante, el corazón humano siempre quiere darle consejos a Dios. El corazón humano quiere darle una manito a Dios. Queremos ayudar. Se cuenta una historia de que un apicultor llevó a un amigo a conocer los panales y su amigo, obviamente con su indumentaria, empezó a ver por la parte de atrás de los panales y vio una abejita pequeña que estaba tratando de volar, y estaba tratando de romper la cera del panal, la miel dura esa. Y a él le dio pena. Le dio pena porque la abejita era chiquitita y apenas estaba, ¿cierto? Haga así. Le dio pena, ¿cierto? Entonces, justo andaba con un lápiz Bic. Sacó el lápiz y comenzó a romper ahí. Y lo rompió. Y le decía, ya abejita, salga, salga, salga. Y la abejita cachó el hoyo. Vio ahí que estaba el hoyo. Y salió como pudo, así, ¡pum! Y cuando llegó al otro lado trató de volar y ¡pum! Al piso. Y a la media hora estaba muerta la abejita. ¿Cierto? Y el amigo le dijo, el apicultor le dijo, ¿qué hiciste? Es que me dio tanta pena verla así. Lo que pasa es que la abejita, mientras está tratando de romper, comienza a fortalecerse. Y comienza a fortalecerse y va creciendo en talla y se fortalece. Y cuando es capaz de romper es porque está lista para volar y salir al medio ambiente. Y nosotros queremos darle consejo a Dios. El hombre quiere darle consejo a Dios. Dios nos hizo de su imagen y nos dio intelecto. Y ha hecho en medio de nosotros personas muy sabias y muy destacadas. Pero quieren darle consejo a Dios. Es peor. No tenemos intelecto, no somos personas destacadas y queremos darle consejo a Dios. ¿Quién le ha dado, tercera pregunta, a él primero para que se le tenga que recompensar? ¿Alguien le dio primero a Dios? ¿Alguien le dio primero a Dios? ¿Alguien le dio primero a Dios? Nuestro Dios lo sabe todo y Él es el dueño de todo, así que no tenemos nada en nuestras manos con las que podamos negociar con Él. Por eso entendamos, Dios pagó la deuda y ya no hay deuda. Es que yo le debo tanto a Dios. Hermano, eso es antibíblico, es antiteológico. Usted no le debe nada a Dios. Dios se molesta si usted no entiende lo que Él hizo por usted. Usted tiene que salir diciendo de aquí, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Cuán profunda es tu sabiduría. Señor, no entendía nada del Evangelio, pero ahora estoy entendiendo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él.
Él no necesita ser servido por manos humanas. Él te dio vida y te dio aliento. Pero eso lo hizo con todos los 7.000 millones de seres humanos que hay aquí, pisando la tierra. Y en este minuto hay un buen grupo que está muriendo. Y un grupo más grande que está naciendo. Amado, tu vida está en las manos de Dios. Pablo entiende eso y lo lleva eso a alabar a Dios desde su entendimiento. ¿De dónde ha llevado Pablo a alabar a Dios? Desde su entendimiento. Por eso la Biblia dice que debemos dar buenas razones de nuestra fe. Yo crecí en una generación del Evangelio donde me enseñaron que la fe, algo abstracto, algo así como místico, estaba totalmente divorciado de la razón. La teología y todo eso, la razón, querer razonar a Dios, entender a Dios, estaba equivocado. Hasta que un día leí en la Biblia que decía que yo debo dar buenas razones de mi fe. Y yo decía, pero ¿cómo voy a dar razones si la fe no tiene nada que ver con la razón? Amado, no es así. No es así. Mire, la capacidad de entendimiento de Dios, aleluya. Escúchalo, ahí van un reels. La capacidad de entendimiento de Dios es directamente proporcional, escúchalo, a tu adoración. Mientras yo más entiendo, más adoro. Mientras yo más entiendo, más glorifico a Dios y digo como Pablo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Escúchalo, mientras yo más entiendo, tengo más razones para adorar. Nuestro entendimiento delante de Dios es impotente, pero nuestro pequeño entendimiento genera en nosotros la adoración. Dios merece toda la adoración por cuanto Él es la fuente, el origen de todas las cosas. Solo Él merece la gloria. Y esta explicación teológica, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. En conclusión, a Él sea la gloria por siempre y para siempre. Y ahí decimos, amén. Denle un aplauso al Señor.